Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva emisión aquí en su programa Criterios. Hoy es viernes de análisis político y precisamente vamos a estar analizando qué es lo que ha sucedido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde El Salvador fue demandado por las más de 52 muertes en los centros penales ocurridas durante el régimen de excepción. Además, estaremos analizando qué criterios se han utilizado para modificar esta nueva ley Crecer Juntos. Parte de eso lo vamos a estar analizando y además también cuáles son las respectivas opiniones respecto a la construcción de este nuevo centro penal. Y a nivel internacional vamos a estar analizando la victoria del presidente electo Petro en Colombia. Todo esto con, nuestro analista Marvin Aguilar. Marvin, buenas noches, encantado. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, deseándole a Ronald Umaña que se mejore de salud, para poder estar el próximo viernes aquí en Criterios, ¿verdad? Desde luego, le enviamos también un fuerte saludo a Ronald y también a nuestra audiencia. No vayan a pensar de que por eso que se está tronando a cada uno, que por eso los hemos separado y mejor alternado, sí, ¿no? Bueno, entonces vamos entrando en materia. No hemos podido coincidir, es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, desde luego. Bueno, entonces vamos entrando en materia respecto a esta nueva ley Crecer Juntos. A ver, algunas modificaciones que se han realizado no han sido precisamente porque lo haya pedido el presidente o porque lo haya pedido la misma bancada CIAN, sino por la presión de algunas instituciones, de algunas fundaciones, de algunas organizaciones de sociedad civil que son pro vida. En este caso, para que no se establezca en la ley términos como orientación sexual, identidad de género, para que se cambien términos como educación sexual. ¿Cómo se puede ver esto, Marvin Aguilar? Hay una mentalidad conservadora que es la que predomina en las élites económicas, sociales, políticas y religiosas. Hay que meterlo, ¿no? Son visiones de cierto temor a perder el control sobre la población en temas como lo son la individualidad o la libertad personal. Existe en el país una tendencia sobre este tema a, por ejemplo, a hablar de que somos un país de libertades, pero se habla de libertades económicas nada más. Pero cuando ya estás hablando de libertades sociales o libertades políticas, comenzás a encontrar resistencias en los mismos sectores que te hablan de libertad. Sí, claro. Entonces, lo que ha quedado en evidencia con la ley es precisamente eso, que hay, sectores conservadores que ven en ciertas palabras que se pueden utilizar en la ley, esto que ellos llaman ideología de género, que es un debate, fíjate, que hay, porque los sectores progresistas dicen que eso que los conservadores llaman ideología de género no existe, al igual que los conservadores dicen que no existe el término de neoliberalismo. Vea, el neoliberalismo no existe, te dicen. Sí, claro. Y desde la izquierda atacan a los conservadores de que ellos practican ese, neoliberalismo. Los términos como que parece ser que asustan a unos y a otros sobre cuándo te van a etiquetar. El problema que yo encuentro aquí es que cuando quitas de la ley, por ejemplo, términos como orientación sexual o identidad de género o educación sexual, estás sacando de la ley algo que existe o algo que es necesario de que se hable en las escuelas y no la sustituyen por ninguna palabra. Es decir, no nos dicen si no va a haber educación sexual en las escuelas, ¿qué va a haber? Sí, claro. ¿Verdad?
Pero la realidad te dice que cuando tenés como 150,000 niñas entre 12 y 18 años embarazadas, te está diciendo la realidad que tenés que hablar de eso. No importa cómo le pongas, pero tenés que hablar de eso. Pero al sacar esos términos de la ley, lo que quieren los conservadores es que no se hable de eso. En el país, grupos conservadores iniciaron una cruzada hace años para defender a la familia, decían, ¿verdad? Estos grupos conservadores hemos sabido con el tiempo, se ha develado el tiempo, ¿va?, que es inmisericordia, ¿no?, con todos nosotros. Se ha develado que en realidad lo que tenían los voceros de estas asociaciones eran un problema que para ellos es problema ahí. Un sobrino homosexual, incluso casado con un hombre, Sí, claro. y una hija divorciada, ¿no? Que esos son temas cuando tú enarbolas la defensa de la familia y los valores cristianos. Sí, claro. Hemos visto cómo una iglesia de la luz del mundo tiene un líder preso precisamente por abusos sexuales con menores, ¿verdad? Hemos visto cómo sacerdotes se han visto involucrados en abusos a menores también. Hemos visto cómo las violaciones a los menores, ya sean varones o hembras, suceden con familiares o con parientes cercanos, pero nadie quiere hablar de educación sexual. Finalmente, en el caso del polémico artículo 33, que es el que decía, se hace una reforma para que puedan dormir tranquilos todos los conservadores. Se hace una reforma donde se le da a los padres, fíjate qué reforma más rara, ¿no? Se le da a los padres la potestad primaria, o sea, la primacía para poder educar en la sexualidad a sus hijos. Como que si los padres no tuvieran ese derecho ahorita. Los padres siempre han sido y son, por derecho natural, los primeros en educar sexualmente a los hijos. Claro. Mi generación, que es la generación X, la educación sexual que solía darle el padre al hijo, o el hermano mayor al hijo, o el tío al hijo, al sobrino, ¿no?, era que a los 14, 15 años lo llevaba a un burdel para que perdiera la virginidad, para evitar que se hiciera homosexual. Esa era la educación sexual que los padres, hasta mi generación, han utilizado, ¿verdad? En la gran mayoría de la sociedad salvadoreña. Es posible que en algunos hogares no pase. Pero el problema de estos grupos conservadores es que creen que la forma en que ellos viven, que la forma en que ellos han sido criados y educados, es la perfecta y es la única. Y es posible que para estos sectores conservadores ese modelo, esa educación haya funcionado, haya servido. Pero el punto es que en la realidad salvadoreña no es así, en la gran realidad, en la gran mayoría. Incluso cuando vos hablas de familia, de defender la familia, la gente cuando habla de estos grupos conservadores, cuando hablan de defender la familia, están hablando de papá, mamá e hijos. O sea, el símbolo del seguro social, ¿verdad? Pero la realidad salvadoreña es que casi el 80% de hogares los maneja una madre soltera. Ahí no hay papá. Y a veces, en muchos casos, hay padrastro, ¿verdad? Entonces, la realidad es otra. Entonces, cuando hablas de familia, debes de hablar, por supuesto, de papá, mamá, hijos, pero también debes de hablar de mamá soltera, de papá soltero, de abuelos criando nietos, de tíos criando sobrinos, de hermanos mayores criando hermanos menores, de padrinos criando ahijados, de personas que se casaron, tuvieron sus hijos, se divorciaron, se volvieron a casar y tuvieron otros hijos. Esa también es familia. Pero el temor de hablar de la familia tradicional y que sea el único ejemplo de familia que haya es para no incluir, por ejemplo, las familias monoparentales. ¿Cómo resolves el caso
de dos mujeres que ella puede concebir in vitro un hijo, pero es lesbiana y vive con su pareja mujer. ¿Les vas a quitar los hijos a esas mujeres? ¿O esa familia no es familia y no va a tener los derechos, digamos, que tiene las familias normales, entre comillas? O una pareja de dos hombres, que uno de ellos trabaje y el otro no, y se enferma, no puede incluirlo en el seguro social, no puede, digamos, comprar una propiedad juntos, no pueden tener bienes en familia, porque no son familia. Entonces, cuando vos estás queriendo que en la ley, en la educación sexual, que el niño, el adolescente no sepa de esos temas, estás cometiendo un error, porque son temas que existen. O sea, el aumento de abusos sexuales en menores, sí, claro, deviene precisamente porque los menores no han sido educados en la sexualidad y no saben distinguir a veces cuando están siendo objetos de abuso sexual, de todo tipo, seduciéndolos, hasta llevarlos a la agresión física. Porque como no se habla de eso, y nadie quiere hablar de eso, y siendo honesto, son muy pocos los hogares que hablan de eso con sus hijos, porque si no, no hubiera tanta niña embarazada. Y porque uno prefiere que la calle los eduque antes que los padres. Lo cual es un error. Totalmente. Porque en la calle lo aprendes de otras formas o los aprendes de mala manera. Sí. Entonces, los conservadores se asustan cuando hablas de estos temas y que le vayas a hablar de eso a los niños. Pero mira qué cosa más contradictoria con estos sectores conservadores. No se asustan que un niño de 10 años tenga celular, que un niño de 10 años tenga acceso a internet. ¿Y qué ves en internet? La pornografía está ahí. Está al alcance, al alcance de los niños de 10 años. O sea, las páginas donde podés ver cosas inimaginables que yo a los 10 años ni sabía que existían, las podés ver hoy en internet. Sí, claro. Entonces, pero nadie está hablando de que debería de prohibírsele a los menores de 18 años tener celular o controlar el acceso a internet de los menores de edad, porque ahí incluso están expuestos a depredadores sexuales, ¿verdad? Porque hay menores de edad que se meten a aplicaciones como Tinder, Grindr, OnlyFans, que son aplicaciones para adultos para obtener contactos sexuales, y los alumnos y los menores de edad pueden estar ahí. De eso nadie te está hablando, si te fijas. Los conservadores, como de seguro ni saben que eso existe, pues no se preocupan por ese peligro al que sí realmente están expuestos los jóvenes que tienen acceso a teléfono y que tienen acceso a, digamos, a internet. Entonces encuentro una contradicción en el discurso conservador de prohibir estos elementos, porque lo que generan es, y que podemos ampliarlo en el siguiente segmento, generan intolerancia, generan bullying, generan marginación y generan fobias, generan violencia, generan agresividad. Y esto no se trata en las escuelas, porque como no se puede hablar, no existe la materia de educación integral de la sexualidad o de la educación sexual reproductiva. Entonces no existe eso en las clases, nadie habla de eso, nadie quiere tocar ese tema, incluso ni los maestros están preparados para poder hablar de eso, y van a tener que prepararse, porque afortunadamente la ley se aprobó e introduce los conceptos de educación sexual, educación integral de la sexualidad, educación integral de la reproducción sexual, y manda, así queda la ley hoy, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, imagino yo, a diseñar un manual, un texto, que es el que van a poder utilizar, digamos, los maestros en las escuelas. Ok, Marvin, sigamos ampliando sobre este tema tan polémico luego de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar,
una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando los criterios que llevaron a la modificación de la ley Crecer Juntos. A ver, Marvin Aguilar, nuestro analista, ya hacía un amplio análisis de lo que significa para los conservadores el hecho de intentar presionar para modificar los artículos de esta ley. Estamos hablando también de una sociedad altamente conservadora y también podríamos mencionar en alguna manera una sociedad altamente, como se dice en el lenguaje actual, altamente homofóbica. A ver, parte de lo que es la palabra, o más bien la frase, crecer juntos, también implica el hecho de que muchos se pregunten, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que no permiten el aborto? Ok, no permiten el aborto. Entonces podemos hablar de que, según la sociedad, son pro parto, ¿sí? Ni pueden ser pro vida, sino que pro parto porque, como creo que muchos dicen, no garantizan el derecho a una vida digna, simplemente quieren que nazca, pero no garantizar la vida digna. Entonces, muchos dicen, no, bueno, si no quiere al bebé, entonces déle una adopción. Pero no permita que lo adopte una pareja homosexual, ya sean dos mujeres, ya sean dos hombres, no permitan que lo adopten, porque entonces la criatura también se va a ir por esa línea. ¿Qué análisis se puede dar respecto a esto? Yo creo que Marvin también tiene un par de análisis en estudios que se han hecho en otros países respecto a la adopción de parejas, de parte de parejas homosexuales. Hay una cosa interesante en este debate, ¿no? ¿Qué vamos a entender por estos temas? Vamos a hablar en este programa también sobre la demanda que 13 organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado contra el Estado de El Salvador por el régimen de excepción, por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el régimen de excepción. Bueno, pero es que también son derechos humanos la educación sexual, la posibilidad de que haya parejas homosexuales, sí, la posibilidad de que si no querés que se aborte, pues entonces haya leyes o fondos económicos que ayuden a las mujeres que han sido violadas y han salido embarazadas, o las mujeres que quieran dar en adopción a sus hijos. Entonces, pero de esa parte de derechos humanos no se habla en el país. Los sectores conservadores que atacan al gobierno diciendo que solo está reprimiendo el tema de la delincuencia, con las leyes que ponen están reprimiendo solamente el tema de la sexualidad y el tema de los derechos humanos en materia de la libertad individual. Es lo mismo, pero ellos solo atacan una parte, ¿va? La parte que les conviene. Cuando hablamos de libertad, debemos de entender que no solo es libertad económica, también libertad en lo social, en lo individual, y también libertad política, entender, digamos, formas de elegir, de votar, de muchas cosas, pero el país, como pues cree más en el mito, ¿verdad?, en la brujería, en los adivinos y en el horóscopo, que en la ciencia, sí, que vea que en la razón, te enfrentas que cuando traes ideas para que todos podamos vivir en este país sin sentirnos de alguna manera excluidos, marginados y todo eso, empiezas a decir, no, es que esos derechos humanos no, es que aquí somos conservadores. Y hay una cuestión que hacen en mi opinión, un mal manejo de la religión, porque
cada vez que yo leo la carta que Pablo le envía a los corintios, pareciera ser que se la está escribiendo a los cristianos salvadoreños, ¿verdad? Parece que El Salvador es Corinto, ¿verdad? Porque Pablo los manda a creer desde la razón, no desde el fanatismo. Y Jesús, que no mandó crear una iglesia, sí pidió evangelizar. Pero lo que hacen muchos voceros de las iglesias es proselitismo, no es evangelización. Entonces, claro, el proselitismo te lleva a colocarte en una posición intransigente e inmovible. Europa era así como nosotros, pero hace 600 años. Entonces ha logrado avanzar. Y América, el continente donde vivimos, es el resultado de 5 países europeos: Holanda, España, Inglaterra, Francia y Portugal. Esas son las lenguas que se hablan en este continente, además obviamente de las lenguas indígenas, ¿verdad? Pero estos 5 países que te he mencionado son pioneros en avances de derechos humanos para las minorías, para la cosa política, para la cosa económica. O sea, no solo hablan de libertad económica para hacer dinero, pero de otras libertades no me hables, porque esas no son libertades, son pecados. El gran avance, por ejemplo, que da la iglesia luterana en Europa es que la iglesia debe de ir avanzando conforme avance la ciencia y la sociedad. El problema en América y en América Latina es que, en particular, es que la iglesia no se mueve y la sociedad debe de encadenarse a la iglesia y no moverse. Ese es el problema de visión. Entonces, le planteo, ¿la iglesia mantiene todavía encadenada a la sociedad? Sí, en El Salvador es un caso claro, porque ¿qué es lo que te dicen para alegarte los conservadores? Todo lo que quieren prohibir, que es pecado. Y puede ser que sea pecado, pero eso lo vas a decidir tú. Porque como lo dice el mismo texto bíblico, ¿no? Hay libre albedrío. Pero aquí queremos un albedrío no libre. Y por eso te dicen, esas palabras no las ponga en la ley. De eso no se habla en la ley. ¿Se resuelve el problema no hablando del problema? No, no se resuelve así. Sócrates establecía que el primer paso para poder resolver un problema es que reconozcas que lo tenés. Pero si no reconoces que tenés un problema, entonces pues nunca lo vas a resolver. Y por eso ves que en el país podrán haber leyes fabulosas, pero el problema nunca se resuelve. Esta ley que desaparece al COMNA y al ISNA, y que hoy se dice que el ISNA y el COMNA no hicieron nada bueno en todo su periodo de existencia, pues esta nueva institución que nace, que se fusionan estos organismos, su gran éxito para medirlo, digamos, va a ser cuando ya no veamos niños en la calle. Podemos garantizar que dentro de 5, dentro de 10 años, ya no veremos niños en la calle limpiando parabrisas, pidiéndote, durmiendo en las calles. ¿Podremos asegurar eso? Si la ley dentro de 5 o 10 años ha reducido y va eliminando los niños en la calle, podremos decir que esta ley, que esas instituciones que hoy nacen, sí cumplieron con el objetivo, y va a haber que esperar, ¿verdad? Pero si dentro de 10 años seguimos viendo el problema de niños en la calle, niños pidiendo, niñas embarazadas de 12, 13, 14 años, niños violados, niñas violadas, si seguimos viendo eso, entonces, pues ni esta ley, ni la otra, es que eran malas. El problema era cultural, el problema éramos nosotros, que los conservadores suelen querer que todo esté bonito y que todo cambie sin cambiar ellos. Y eso no se puede. Ninguna sociedad como la canadiense o la misma sociedad escandinava de Dinamarca, Suecia, Finlandia, o la sociedad británica, o la sociedad holandesa, o los australianos, que son como los países donde se han logrado los mejores niveles de vida, ninguno de esos países pudo desarrollarse encadenando las sociedades a las creencias religiosas, que son muy respetables. Es que si alguien quiere creer
que una cosa es pecado, es correcto, está bien, pero lo que no puede hacerse es que me impongas esa forma de pensar a todos, porque lo que vas a lograr es conflictos, o en el caso de El Salvador, vas a lograr una sociedad de doble moral, donde el que tiene dinero puede mandar a su hija a abortar a California o a México, ahí nomás, que el aborto es legal, y regresarla incluso con una operación de cirugía estética de reconstrucción de himen, porque ya se puede hacer eso. Eso es el que tiene dinero. La que no, tiene que comerse ese embarazo sola, en pobreza, dejar de estudiar si lo estaba haciendo y buscar un trabajo, si es que lo haya, de lo que sea, para salir adelante con esa cría, porque generalmente el papá de ese niño no está. El modelo económico que tenemos, que es algo que tampoco nadie quiere tocar en este país, genera desintegración de la familia. Es que más que la homosexualidad o lo LGBT y todo, lo que más genera destrucción de la familia en El Salvador es el modelo económico. Porque ¿por qué se va la gente a Estados Unidos? ¿Por qué se separan los papás? ¿Por qué dejan hijos aquí y después allá tienen que hacer otra familia y ya tienen dos familias que incluso ni se conocen entre hermanos y hasta se odian o se envidian? No, ni saben que existen. No, por eso, porque Sí, por aquí eso. el de aquí es salvadoreño, pobre, y el de allá es nacido en Estados Unidos y es americano, Claro. y tiene mejores cosas que las que tiene aquí el hijo. Entonces, esa desintegración familiar es la que no quieren los conservadores que se discuta. Mira, todas esas son realidades. Sí. Pero lo que debe de hacerse en la escuela es aprender a gestionar las emociones. El gran problema en este país, el gran problema del salvadoreño, que es ansioso, que quiere las cosas ya, que no le gusta estudiar, Sí, claro. que es agresivo y de la agresividad pasa a la violencia y después a matar al que le cae mal. Eso que te haya depredadores digitales que te atacan y te destrozan en las redes y no sé, y psicópatas, ¿verdad?, digitales que te insultan y que hasta sin conocerte dicen que hay que matarte. Todos esos niveles de violencia que el salvadoreño tiene, hay que aprender a gestionarlos en la escuela, con las emociones. Hay cosas, fíjate bien, que tenemos en común, vos y yo. Y habrán cosas que no tenemos en común. Entonces tenemos que aprender a gestionar esas diferencias y esas cosas en común. A gestionar que hay cosas que no vamos a poder cambiar. Claro. Y que porque vos tengas el gran defecto de ser de la Alianza y yo la gran virtud de ser del Águila, Sí, claro. no quiere decir que vos estás mal, aunque yo creo que estás mal. El ¿verdad? defecto le ganó la virtud en la Aunque final. yo creo que estás mal por ser de la Alianza, pero bueno, pero yo tengo que aprender a respetar esa posición. Pero lo que pasa en el país es que nos volvemos intolerables. Sí, claro. O sea, como yo no soy así, como yo no pienso así, vos tampoco tenés que pensar así. Sí, claro. Y eso lo que genera son conflictos sociales que nos han llevado a este tema de las pandillas. Sí. ¿Verdad? Esa exclusión. Entonces, mira, yo he sabido de un caso de una escuela que está en Soyapango, y con esto cierro para que puedas ir a la pausa, sobre que un muchacho fue abusado, un muchacho como de 6º grado, fue abusado por compañeros de 9º grado ahí en ese colegio. ¿Sabes por qué fue ese abuso sexual? En los baños de esa escuela. Porque la directora en un acto público lo señaló a él de que era homosexual, a ese niño, enfrente de toda la escuela. Entonces ese muchacho creció allí y fue abusado en los baños por los mayores. ¿Y para qué crees que lo abusaron los mayores de 9º grado? Para que se le quitaran las homosexualidades. Entonces eso pasa en las escuelas. Claro, de seguro a la gente que estudia en las escuelas élite no les pasa eso, ¿verdad? Pero lo que pasa en el sector público educativo es grave. Entonces también hay que educar a los maestros. Sí. ¿Verdad? Porque los maestros tienen esa gran responsabilidad de educar en ser inclusivos y tolerantes, incluso el lenguaje Ok. que se usa. Ok, perfecto, Marvin. Nos vamos a una nueva pausa comercial y volvemos para ampliar más de este tema. No nos cambien, ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Algo sumamente interesante de abordar es esto. A ver, si la bancada CIAN ha sido presionada constantemente o bueno, no la bancada CIAN, sino la Asamblea Legislativa en general, ha sido presionada constantemente para eliminar, derogar la ley Bitcoin, y no una vez, sino por meses ha sido presionada. ¿Por qué a eso no ha cedido? Pero ¿por qué sí cede cuando un par de organizaciones pro vida, entre comillas pro vida, le dicen, mire, tiene que cambiar esos artículos de la ley Crecer? ¿Por qué con una cosa no cede, pero por qué con esto cede tan fácilmente? Marco. Lo contrario a la mentira no es la verdad. ¿Qué es? Es la verosimilitud. ¿No? Yo te puedo decir algo verosímil y tú vas a creer que es verdad, pero no es verdad. Y en El Salvador hay muchas cosas que parecen verosímiles, pero que no son verdad. Cuando un sector religioso o ultraconservador, pro vida, lanza una amenaza contra cualquier político de que va a aprobar el aborto, que va a aprobar la boda gay, que va a aprobar la eutanasia, que va a aprobar la educación sexual, va a haber verosimilitud en esa falsedad y la gente va a creer la verosimilitud. Y los políticos que también son conservadores, porque hay algo que debes de entender, sí, claro, la mayoría de diputados de la bancada CIAN son conservadores, no son progresistas, y algunos hasta ignoran en la Asamblea Legislativa, ya en manera general, ignoran este tema. O sea, no pueden debatirte de eso. Entonces, ¿qué haces cuando no sabes de algo? Te callás o mejor no hablas de eso, ¿verdad? Entonces, hay dos temas tabúes en la cultura salvadoreña: la muerte y la sexualidad. De eso casi nadie le gusta hablar. No hables de la muerte porque te vas a morir. Y cuando yo me muera, uy, no digas eso. Y claro, cuando te morís, resulta que no hay dinero para enterrarte, ¿verdad? Y hay que ir a prestar y hay que hacer ese ajolote en el que anda la gente, porque como nunca había que hablar de eso, ni siquiera previste qué va a pasar si morís. Y le dejas una gran deuda a tu familia y un gran problema a tu familia. Pero nadie se ha preocupado nunca por educar a nuestra gente en que lo que tenés que hacer es hablar de esos temas. Hablar de esos temas no significa que lo vas a hacer, significa que vas a aprender a cómo defenderte cuando estés frente a esos problemas. Hay algo que me llama muchísimo la atención, Marvin, y creo que tú mencionas en este caso de que varios de la bancada CIAN son conservadores. Claro, claro. Pero la ley que ellos mismos hicieron, la ley Crecer Juntos, contemplaba estos temas que ahora las organizaciones, entre comillas, pro vida, intentaron cambiar, o bueno, han logrado cambiar. Pero se me viene a la mente... Bueno, no del todo, porque la reforma, sí, en el artículo 33, lo que ellos pidieron fue que el papá y la mamá tuvieran la prioridad en la educación sexual de los hijos. Vale. Y eso está bien, además eso siempre ha sido así. Siempre los papás han tenido esa prerrogativa. Voy a terminar con la idea. Lo que pasa es que no lo hacen. Sí. Los papás no hablan, ojo, la gran mayoría de padres no hablan de sexo con sus hijos. Sí, claro. Hay un grupo de clase media educada en las ciudades que sí hablan de sexo con sus hijos, pero es que aquí hay otro problema. Solo porque yo hablo de sexo con mi hijo, ya asumo que todos los padres de El Salvador hablan de sexo con sus hijos. Sí, claro. Y ese es un gran error, claro, porque no es así. Bueno, concluyo la idea, Marvin. Decía en unas declaraciones el expresidente uruguayo Pepe Mujica que él estaba en contra del aborto, pero porque él estaba en contra del aborto, él no iba a pensar de que el Estado no estaba violando ningún derecho. Entonces, que él no gobernaba para sí mismo, él gobernaba para esa población.
Y si esa población en efecto necesitaba con urgencia una solución, pues él lo iba a hacer, independientemente de las creencias personales. Mira, hace como 120 años o 130 años, en El Salvador hubo esta discusión que estamos teniendo ahorita, para que veas lo país bananero que somos, ¿verdad? Y que no, como no aprendemos, bueno, para empezar, aquí nadie lee la historia, nadie estudia la historia, por eso seguimos cometiendo los mismos errores. Por eso dicen que en el pasado nunca se reclamó. ¿Sabes cuál era el gran pleito que había entre conservadores y liberales hace 120, 130 años? Adelante. Para defender la familia. Fueron dos. Primero, el matrimonio civil. Y segundo, el divorcio. Yo no veo ahorita que a nadie se le ocurra que para defender la familia hay que prohibir el divorcio, ¿verdad? Porque si queremos defender la familia y que la familia nunca se destruya, entonces ¿por qué no eliminamos el divorcio? Cuando para empezar son las clases altas las que más se divorcian, ¿va? Porque la gente pobre a veces ni se casa, solo se junta, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y se separan, ¿verdad? Sin ningún problema. Los que hacen toda la parafernalia de la boda y todo eso son las clases altas y son los que se divorcian. Prohibamos el divorcio, pues. Ah, eso no va, hasta se miraría como una locura. Pues hace se 120 miraría retrógrada. Sí, incluso, se miraría retrógrada. Pues hace 120 años, 130 años que se aprobó el matrimonio civil. Se criticó que por qué el Estado tenía que meterse en algo que solo Dios podía unir en la tierra. Porque antes solo existía el matrimonio religioso. Pero el Estado, los liberales, dijeron, miren, es que primero tiene que haber matrimonio civil. Bueno, y como se opusieron tanto, hubo un pleito, porque lo impusieron y obligaron a que primero tenía que ser el matrimonio civil y prohibieron, así empezó, a la iglesia casar sin antes no había ocurrido el matrimonio civil. Y por eso hoy, que ya no es obligación, todavía a día de hoy por tradición, primero es la boda civil y después es la boda religiosa. Pues eso, estimado Fernando, fue obligación al principio por ley, para que poder sustituir al matrimonio religioso por el matrimonio civil. Y hubo una protesta de los conservadores que por qué algo que solo Dios podía hacerlo, el hombre quería legislar de eso. Pero a la par del matrimonio civil, y con esto terminó la historia, se aprobó el divorcio. Entonces decían los conservadores que era eso si el divorcio estaba prohibido, ¿verdad? Religiosamente, no se podían divorciar. Entonces igual lo aprobaron y hubo todo un pleito que eso era un ataque a Dios, que eso iba a ir contra nuestras creencias cristianas, católicas en aquel momento, ¿verdad? Entonces, y hubo un conflicto entre la iglesia, los conservadores y los liberales por esas leyes. Pregunto, ¿fueron malas esas leyes ya en perspectiva de la historia? Vamos a quitar el matrimonio civil, y si va a valer el matrimonio religioso, ¿cuál va a valer? ¿El de qué iglesia? Sería complicado, ¿verdad? Entonces realmente el que vale es el civil, ¿verdad? Sí, claro. Entonces mira qué interesante. Los conservadores y los religiosos que hace 130 años se opusieron al matrimonio civil, que es un contrato, ahora lo defienden y dicen que no hay que aprobar ese contrato para las parejas del mismo sexo. La historia lo que nos demuestra, cuento esto porque la historia lo que nos demuestra es que los conservadores, desafortunadamente para ellos, siempre se ubican del lado incorrecto de la historia, porque con el tiempo aquello que era malo, el divorcio y el matrimonio civil, hoy lo vemos como algo normal. Dentro de 100 años, la educación sexual, el matrimonio igualitario, incluso las formas de aborto que hayan sido por causa de violación, ¿verdad? Que sea alguien que tenga un problema congénito de una enfermedad incurable, ya no van a ser un gran tabú en la sociedad.
Porque esos conservadores, afortunadamente, y voy a usar esto, gracias a Dios, no son eternos. Y esas ideas conservadoras no es que las derrotemos los progresistas, sí, claro, sino que desaparecen porque mueren quienes las defienden, afortunadamente. Sí. Bueno, nos vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y en otro tema nos pasamos al ámbito internacional. A ver, hace más de una década nosotros veíamos que Latinoamérica estaba totalmente llena de gobiernos de izquierda. Principalmente toda Sudamérica estaba repleta de gobiernos de izquierda. Con el tiempo, y con la idea de que el socialismo del siglo XXI era la solución, estas izquierdas fueron cayendo eventualmente. Pero ahora lo que estamos presenciando es un eventual retorno. Por ejemplo, ya podemos hablar de la victoria de Gustavo Petro en Colombia, que una izquierda histórica la que ha asumido o la que está próxima a asumir el poder. Entonces, contextualizando en esta parte, en este sentido, nosotros queremos ver cómo se está posicionando nuevamente la izquierda en Latinoamérica. Y también vamos a estar tocando parte de las declaraciones de Óscar Ortiz, que fueron probablemente muy polémicas. Entonces queremos saber si la izquierda en El Salvador tiene futuro, así como en otros países de la región se ve que todavía tienen vida. Marvin Aguilar. Yo creo que es interesante lo que ha pasado en Colombia, porque Colombia es un país tradicionalmente conservador y de una derecha ultraconservadora. Allá, por ejemplo, los grupos paramilitares han convivido con los políticos, ¿verdad?, que son grupos de derecha armados, sí. Y esto dio paso a una guerrilla, y esto dio paso a que surgiera un narcotráfico, y esto ha convivido también con la delincuencia común que ya hay en todo país. Entonces, el problema colombiano es interesantísimo, porque estás hablando de que hay violencia de la delincuencia común, hay violencia de la intrafamiliar, que es la seguridad ciudadana, todo eso, ¿no? Hay violencia del narcotráfico, hay violencia de los paramilitares y hay violencia de los grupos guerrilleros. Entonces, si nosotros creemos que aquí tenemos un caos, imagínate ese caos. Es más, el término colombianización del conflicto se suele utilizar a veces en geopolítica para decir, mira, te va a pasar lo de Colombia si no tenés cuidado, ¿va?, como país, como sociedad. La llegada de Gustavo Petro rompe un tabú que se parece mucho al que teníamos los salvadoreños. Tanto en Colombia como en El Salvador se había estigmatizado y se había satanizado el término de rojo, de comunista, ¿no? Y en Colombia ha pegado más, fíjate bien, a través de los años, el odio hacia los guerrilleros, a la izquierda, porque generalmente se acusa a la guerrilla de las FARC y a hay otra guerrilla, el M-19 creo, el Movimiento de Liberación Nacional, es el otro movimiento. El ELN. Ajá, que como ser los causantes que han propiciado todas las otras violencias. ¿Me comprendes? Entonces ellos creen que el narcotráfico, los paramilitares, todas esas violencias que te mencioné surgen porque la guerrilla se alzó en armas. Entonces la causante de todas las violencias en Colombia son la izquierda, ¿no? Entonces ese discurso ha permeado muy bien por varias generaciones. En El Salvador lo logramos vencer, si tú quieres, cuando llega Salvador Sánchez Serén a la presidencia.
porque él había sido un comandante guerrillero, incluso un comandante guerrillero involucrado en una masacre como la de Mayo Cibrián en San Vicente, ¿verdad? Sí. Entonces, pero a pesar de eso, la gente vota por un ex guerrillero y lo ponen en la presidencia. Eso es lo que ha pasado en Colombia. Gustavo Petro ha sido guerrillero. Y Colombia ha pasado de odiar a los guerrilleros a poner a un guerrillero en la presidencia. Imagínate, por eso es histórico. Y hay otro elemento interesante. Yo, como estudiante del tema afrodescendiente, en el caso de El Salvador, me llama y me siento contento, me llama la atención y estoy orgulloso de que Francia Márquez, una mujer afrodescendiente que viene de una zona pobre, sabes que ella es profesional ya, pero antes trabajó de doméstica, trabajó vendiendo. Sí. Entonces sí ha logrado superarse y hoy es la primera vicepresidenta de Colombia y se le ha dado a una etnia, a una minoría que ha sido eternamente satanizada, marginada y excluida, porque Colombia, hay que decirlo, también es algo racista, ¿verdad? También es algo racista. Entonces, esa fórmula es bien incluyente y rompe con la Colombia conservadora, que es lo interesante. Déjame decirte que fue un cardenal colombiano el que, junto con la ultraderecha salvadoreña, hicieron lobby por años para detener la canonización de Oscar Romero, porque era comunista. Entonces, para que veas la mentalidad, cómo a veces se encuadra entre lo colombiano y lo salvadoreño. Por eso es interesante ese estudio. Entonces, la llegada de Gustavo Petro, por supuesto, yo no creo que haga gran cosa en Colombia, por decirlo así, porque solo tiene 4 años. Sí, claro. Y no ha quedado con mayoría en el Congreso. Entonces, si quiere implementar un montón de reformas, va a tener que negociar con un Congreso que es de derecha, ¿verdad? Entonces, puede ser complicado para él gobernar, pero el hecho de por qué ganó Gustavo Petro es con lo que cerraba el bloque anterior. Okay. Los conservadores, que eran mayoría, murieron. Y hoy lo que hay en Colombia es una juventud, es un votante más joven que no ve problema en que Petro haya sido guerrillero, porque es más grave el problema que la derecha, con su modelo económico, ha provocado en los jóvenes, que ha llevado a que la presidencia de Iván Duque haya sido la peor que la derecha ha tenido, y que las nuevas generaciones dijeron: ponemos a este izquierdista, no importa que haya sido guerrillero, pero ya no queremos a esa derecha que parece sanguijuela, lucrándose del pueblo y nunca haciendo que la población colombiana tenga mejores niveles de vida. Perfecto, Marvin, pausa comercial, por favor, no nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para seguir hablando y analizando esos temas tan importantes, y le agradecemos a Marvin Aguilar que nos haya acompañado en esta noche. Un gusto haber estado contigo siempre, con la audiencia de Canal 8, y bueno, un saludo, y espero ya el otro viernes ya tener a Ronald Lumaña aquí a la par para hacer sparring. Yo sé que en alguna medida le hace falta, ¿sí? Claro, pero claro, ya lo vamos a tener pronto. Bueno, ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Aquí nosotros tenemos nuestros criterios, pero recuerde, el criterio más importante al final del día siempre lo va a tener usted. Que descanse. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.